Bienvenidos a un nuevo espacio curricular en su formación académica, en este caso Historia Argentina y Latinoamericana, una materia cuatrimestral que, tal como su nombre lo indica, desarrollará contenidos que van desde la prehistoria americana e intentan llegar a la actualidad, haciendo especial referencia en la historia de nuestro país. Comenzaremos este recorrido retomando las nociones básicas de ciencias sociales que como futuros formadores de educación primaria deben conocer a la perfección. Partimos de la pregunta, ¿qué son las ciencias sociales? Y podemos responder inmediatamente que son aquellas disciplinas que se dedican al estudio del ser humano en sociedad desde diferentes puntos de vista o enfoques. Tratan de explicar la evolución, los conflictos, los acuerdos de una sociedad que busca mejorar su calidad de vida, etc. Las tres ciencias que van a estudiar al hombre como ser social son la antropología, la historia y la sociología. Pero en la currícula de las ciencias sociales de la educación primaria solo vamos a desarrollar la historia, la geografía y la formación ética. Comenzamos entonces con los conocimientos básicos sobre geografía. Es una palabra de origen griego y geo significa tierra, mientras que graphein equivale a descripción. Por eso antiguamente la geografía era conocida como una simple descripción del planeta Tierra. En la actualidad, su concepto ha evolucionado y abarca otros campos de conocimiento que tienen que ver con el estudio del medio natural en todas sus características y la interrelación que el hombre tiene con el mismo. Los especialistas en geografía estudian dos grandes ramas de ella, conocidas como geografía general y geografía regional. En nuestro caso, solo vamos a tomar una parte más reducida de esta ciencia, la geografía económica, la humana y la física. La geografía física va a brindar los datos sobre la forma o aspecto de nuestro planeta, su relieve, etc. En esta imagen podemos ver que nuestro planeta no es la esfera perfecta tal como la hemos estudiado desde la primaria, sino que tiene su forma característica. Por ejemplo, es ensanchada en el ecuador y achatada en los polos. En la siguiente imagen vemos su forma, a la que llamamos geoide, las depresiones o algunas elevaciones, que lógicamente son las que forman el relieve de nuestro planeta. Cuando pensamos en la Tierra, la asociamos a esta distribución de continentes y de agua que conocemos gracias a la evolución de la cartografía. La percibimos en forma plana, pero si miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta de que su aspecto no es uniforme y que su relieve presenta diferentes formas. Por ejemplo, las grandes elevaciones son conocidas como montañas y superan los 1000 metros de altura. Luego tenemos las mesetas que llegan hasta los 500 metros de altura y las llanuras que están por debajo de los 500 metros de altura en relación al nivel del mar. Este relieve tiene una continuidad y cuando se adentra en el océano se convierte en relieve submarino. Si tenemos la oportunidad de conocer una playa, al adentrarnos en las aguas marinas, comenzamos a tomar contacto con el relieve submarino, pero no podemos acceder a él por nuestros propios medios, ya que llega a grandes profundidades. Como primeras formas de este relieve tenemos el talud continental, que sería una pared entre las aguas de los océanos y el relieve emergente. Luego tenemos las llanuras abisales y luego las dorsales oceánicas, que son similares a pequeñas cordilleras. También existen elevaciones de este lecho submarino que dan origen a las islas. Y así como tenemos grandes elevaciones, tenemos también depresiones. En este caso son conocidas como fosas oceánicas. Y en nuestro planeta la fosa oceánica más profunda es la de las Islas de las Marianas. En este corte transversal de relieve podemos apreciar la estructura de la Tierra. Sabemos que la misma tiene un núcleo interno, otro externo, un manto y la corteza terrestre. Según la ciencia, el núcleo está compuesto de hierro y níquel y su temperatura es muy alta, aproximadamente 4300 grados centígrados, lo que determina un constante movimiento de esos metales en estado líquido y su consecuente ebullición. Las fuerzas que se generan en este núcleo son las causantes de las formas de los continentes. La ciencia sostiene que hace unos 270 millones de años existía un supercontinente llamado Pangea y cubría un tercio de la Tierra.
La misma estaba rodeada por un océano mundial conocido como Pantalaza y a causa de la actividad generada en el núcleo terrestre comenzó a dividirse. Esto es explicado a través de la teoría de la deriva continental propuesta por Alfred Wegener, al darse cuenta a través de sus estudios que África Occidental y Sudáfrica Oriental eran como piezas de rompecabezas que podían encastrar perfectamente, confirmándolo también con las evidencias de los restos fósiles que se encontraron en los continentes. Esa actividad o movilidad origina una serie de fenómenos que en nuestro planeta podemos conocer como erupciones volcánicas, donde la lava aflora a la superficie a través de las diferentes chimeneas de los volcanes. Tengamos en cuenta que no solo hay volcanes de lava, sino también de lodo, de vapor, de agua. Y también estos movimientos de las placas tectónicas van a originar los sismos en el caso de producirse en el relieve emergido, y si se producen en el lecho marino dan origen a los tsunamis o maremotos. Esta parte de la geografía también nos enseña que se crearon líneas imaginarias que sirven para identificar las zonas del planeta. Tenemos una serie de mediciones a las que llamamos latitud y longitud. La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera del planeta y el ecuador. Todos los puntos que están situados sobre o debajo de ese mismo paralelo tienen la misma latitud. La longitud es la distancia desde cualquier punto del planeta hasta el meridiano de Greenwich. Estas líneas van a originar una red geográfica que podemos ver cuando compramos un mapa, como una serie de celdas que nos están delimitando diferentes zonas. Meridianos y paralelos nos permiten ubicarnos en nuestro planeta Tierra. Acá, por ejemplo, tenemos a Greenwich, al Ecuador, los trópicos y los círculos polares que van a originar una serie de separaciones que vamos a desarrollar luego. Cuando necesitamos ubicarlos en lugares más pequeños, recurrimos a un plano. Este es un plano de una casa que puede ser la de cualquiera de nosotros y en donde para guiarnos en ella tenemos identificada una entrada por la que vamos a acceder a la misma y también acceder a las diferentes dependencias. Pero si nosotros queremos ubicarnos ya en un lugar más grande, vamos a utilizar un croquis, en donde las manzanas están representadas por figuras geométricas, al igual que las calles que se entrecruzan para generar una buena ubicación al transeúnte o a los automovilistas, etc. En cambio, para ubicarnos en el planeta Tierra, utilizaremos las líneas de separación. Por ejemplo, el meridiano de Greenwich, que divide nuestro planeta en hemisferio este y hemisferio oeste, y el ecuador, que lo divide en hemisferio norte y hemisferio sur. Estas líneas de separación también tienen otras funciones. Entre ellas, a través del ejercicio de la longitud y la latitud, podemos ubicar puntos que están en diferentes direcciones, digamos, ubicadas en grados, minutos y segundos. También tienen otras funciones. Por ejemplo, van a marcar las zonas climáticas. En la línea roja que vemos en el Ecuador, la temperatura es muy alta. Entre los trópicos, de allí a los trópicos, es templada, y a partir de los círculos polares son zonas frías, y estas además determinan la vegetación y la fauna. Los meridianos marcan la distribución horaria. El meridiano de 0, donde tenemos la hora oficial, se llama Greenwich, y ahí fija la hora 0. De allí todos los países que estén de Greenwich hacia el este van a aumentar una hora, y todos los países que estén desde Greenwich hacia el oeste van a disminuir una hora por meridiano. Estas son cuestiones básicas, pero que las retomamos porque ustedes van a trabajar mucho con esto en sus prácticas profesionales. Ahora recuperaremos nuestros conocimientos sobre la cartografía. Como futuros docentes vamos a precisar mucho de esta herramienta didáctica, ya que debemos enseñar a los alumnos a conocer su mundo. Hay diferentes clases de mapas. Por ejemplo, este mapa físico nos da a conocer la forma del relieve. Vemos que están las montañas con marrón, las mesetas con amarillo y las llanuras con verde. Esto no es un capricho, sino que existe una convención cromática en donde se ha fijado que en todos los lugares del mundo, para dar a conocer el relieve, se van a respetar estos colores.
Los más fuertes representan las mayores alturas, mientras que la descendencia de la escala cromática va marcando la disminución de la misma. Lo mismo sucede para identificar las aguas de los océanos. Las zonas más claras son las de menor profundidad, mientras que las zonas más oscuras son las de mayor profundidad. Las depresiones, como las veíamos hace un rato en el dibujo anterior, lógicamente van a estar de un azul más profundo. Este es un mapa de división política. Justamente a este mapa lo podemos pintar de cualquier color, ya que nos sirve para identificar los límites entre las provincias o los países. El siguiente es un mapa histórico, que el fin que tiene es señalar los lugares en los que sucedieron determinados hechos. Como por ejemplo acá en este mapa se sitúan los estallidos revolucionarios que van a iniciar el corte con los lazos de la colonia española y otros también como los mapas económicos o turísticos. Bien, la geografía estudia también la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Vemos que hay desastres naturales que son impredecibles, que tienen un origen meteorológico, topológico o tectónico. Por ejemplo, si hablamos de un desastre natural meteorológico, vamos a hablar de una tormenta, el exceso de frío o calor, etc. Los topológicos tendrán que ver con las inundaciones, los tectónicos con los terremotos o maremotos y los accidentales con naufragios, incendios, explosiones, etc. Si hablamos de los problemas ambientales, nos referimos a los que son agudizados por la acción humana. Estos ocurren a escala global, regional y local. Los más conocidos son los siguientes: el calentamiento global, el efecto invernadero, la contaminación del agua, suelo, aire y también la contaminación sonora, el deterioro de la capa de ozono, la lluvia ácida y la desertificación. Estos son los 6 problemas más graves que estamos sufriendo actualmente en este planeta Tierra. La geografía económica va a estudiar las formas de supervivencia de la humanidad. Las actividades económicas tienen 3 sectores. El sector primario, donde se producen los recursos, de donde todos los tomamos para la subsistencia. El sector secundario, que realiza la transformación de esos recursos o productos primarios. Y el sector terciario, que los coloca en el comercio y los va a distribuir. Hay algunos economistas que también están dando a conocer un cuarto sector económico que vendría a ser el de los bienes y servicios, por ejemplo, el internet, la telefonía, todas esas cuestiones. Estos sectores dependen entre sí para que se cumpla el circuito comercial. Tenemos un ejemplo acá de un ingenio azucarero mediano que compra las cañas a pequeños productores, el sector secundario los transforma o realizan la producción del azúcar u otros elementos derivados de ellas, y en el sector terciario se van a comercializar o distribuir. La geografía humana, en cambio, va a estudiar los problemas de la población y el poblamiento. Seguramente ustedes vieron en geografía sociocultural esos saltos poblacionales que tuvo la humanidad durante diferentes años. Esto fue aumentando el número de habitantes en nuestro planeta Tierra de acuerdo a las innovaciones en la medicina, tales como las vacunas, la cirugía y también en la mejora de los modos de vida, por ejemplo, en la adquisición de hábitos higiénicos. Y a todos estos aumentos de población y poblamiento o problemas que tienen dicha población, dan origen a una ciencia que se llama la demografía. Y esta utiliza como herramienta de evaluación a los censos. Nosotros sabemos que los censos se realizan cada 10 años y que no tan solo van a dar a conocer los datos de aumento de población, sino todas aquellas necesidades que tiene la población. A partir de ellas, los gobiernos van a hacer sus políticas sociales para tratar de dar solución a lo que la gente manifiesta. Por ejemplo, yo creo que ustedes han estado participando o estuvieron cuando alguien fue a censar en su casa y les preguntan cuestiones sobre cuántos tienen educación primaria, secundaria, terciaria, si saben leer y escribir, si hay algún problema de salud, si la vivienda es propia, si de qué material es. También van a aportar datos sobre los nacimientos, los fallecimientos, etc. Bueno, vamos a ir por la otra ciencia que van a desarrollar en primaria, que es la formación ética.
Esta nos permite conocer y comprender nuestros derechos, nuestra historia como seres humanos y cómo estos fueron conquistando. Las dimensiones que estudia la formación ética son amplias y a través de ella vamos a comprender las diferentes formas de relacionarnos. Por ejemplo, sabemos que para una buena convivencia tenemos normas sociales, ¿sí?, que las determinamos en nuestras familias, en nuestra sociedad. Hay normas jurídicas que ya están establecidas y normas penales que tienen un castigo, por así llamarlo, frente a aquellas personas que hacen una contraversión. Estas van a ir regulando nuestra convivencia y nuestras acciones y están reflejadas en la Constitución Nacional, sancionada ya por 1853, o también vamos a estudiar en formación ética la importancia de la democracia como sistema de vida, la evolución de los partidos políticos y todas aquellas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el respeto por los derechos humanos. La historia no solo estudia el pasado, sino también estudia la evolución de las sociedades, todas sus manifestaciones y cómo se fueron construyendo o evolucionando a través del tiempo. Va a tratar de explicar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para hacerlo, utiliza un método. En primer lugar, elige un tema, luego plantea un problema, selecciona las fuentes de donde extraer la información, luego las analiza, organiza y finalmente las comunica o da a conocer esos resultados mediante una publicación. Por eso cuando tenemos un libro de textos de historia, no es porque alguien tuvo ganas de sentarse a escribir, sino porque lo ha realizado a través de los datos que obtuvo de una investigación que sigue los pasos que hemos tratado. Cuando hablamos de las fuentes de la historia, nos referimos a las fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias pueden ser manuscritos, iconografías, testimonios orales u otros objetos de la vida cotidiana o paisajes geográficos, mientras que las secundarias son las impresas, las microfilmadas o informatizadas, como por ejemplo los libros, los artículos de revistas o los documentales, etc. Los métodos de datación también van a ayudar a la construcción del conocimiento histórico. Nos dan la edad aproximada de los restos que se encuentran del pasado. Por ejemplo, si queremos conocer la edad de los restos óseos que se encuentran, utilizamos el carbono 14, que marca la totalidad de isótopos de carbono que deben tener o que no se han degradado en los restos óseos que se encontraron, y justamente su permanencia en ellos nos van a dar la edad de los mismos. La dendrocronología, que es la edad de los árboles fosilizados. Sabemos que cada círculo concéntrico que tiene en su tronco es un año de existencia. Entonces, de esta manera se puede deducir la edad. Luego tenemos la termoluminiscencia, que brinda datos sobre los vestigios encontrados y que fueron expuestos al fuego. Para estudiar o comprender la historia de la humanidad, los especialistas la separaron en periodos. La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Tenemos sucesos importantes que han marcado el paso entre una edad y otra en la historia universal, y a la vez acá les presento un eje sobre el transitar histórico de América. Luego de unos años de la aparición de los hombres en toda la humanidad, van a llegar al continente aproximadamente a partir más o menos de los 35.000 años antes de Cristo. Estos se conocieron como las culturas cazadoras-recolectoras, y después de la aparición de culturas nucleares como la Nazca, la Olmeca, la Tolteca, la Chavín, ocurrió el surgimiento de los mayas, aztecas e incas. A partir de 1492 se produce el encuentro entre dos mundos y luego la conquista y colonización. En la otra línea vemos la historia de nuestro país. Casi en ese mismo periodo podemos ubicar las culturas agroalfareras, y acá tenemos por ejemplo la cultura tafí, la cultura ciénaga, la cultura aguada, cultura Belén, cultura Santa María, que dejaron vestigios de su existencia por medio de la cerámica. Marca también la llegada de los incas y la posterior conquista y colonización de nuestro territorio, que va a estar dominado por los españoles hasta 1810, cuando los patriotas inician la Revolución de Mayo. Bueno chicos, hasta acá
Les he explicado la unidad número 1 de nuestra materia y posteriormente a ello vamos a realizar el trabajo práctico integrador sobre esta unidad. Ante cualquier duda, espero su consulta. Que estén bien y que